Muy buenas tardes para las docentes Fanny y Rosmary. Muy buenas tardes para Caterine y para todos los estudiantes que en su momento vayan ingresando o en su momento vayan escuchando la web conferencia para ya ir finalizando el proceso del curso de Metodología de la Investigación en el periodo académico 1602. Damos la palabra a Fanny para que dé inicio y al final Mari y yo pues con el mayor gusto estaremos apoyando con nuestras apreciaciones y con lo que Fanny considere pertinente para el desarrollo de esta web conferencia. Bienvenida Fanny y bienvenido a todos. Fanny, por favor informa si tienes alguna novedad, porque en este momento no te escuchamos para dar inicio con la web conferencia. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos perfecto. ¿Encuentras Bueno, un cordial saludo para todas las personas que están conectadas en este momento y para las personas que se van a ir conectando en el transcurso de nuestra web conferencia. Mi nombre es Fanny Díaz Vargas, soy tutora de metodología en la investigación, pues hago parte de esta red de curso. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra propuesta de investigación. Hay algunos temas que considero importantes tocarlos, pues como profundizar, de acuerdo pues como al desempeño que han tenido los estudiantes en las anteriores actividades. Pues hay algunas falencias que es importante pues empezar a profundizar y pues perfeccionar nuestras habilidades como investigadores. Bueno, pues vamos a trabajar en esta sesión referente al planteamiento del problema, el marco teórico y el marco metodológico. Mm, Estos tres los vamos a ver desde el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Pues voy a tratar de hacer como la comparación o lo que se debe tener en cuenta desde cada uno de estos enfoques. ¿Listo? Bueno, en cuanto al título de nuestro proyecto, eh,
recordemos que el título del proyecto de investigación debe contener como tal la idea central de lo que se va a trabajar o lo que se va a abordar. Este debe de redactarse con un enunciado conciso. Aunque es la idea central, debe ser resumido, no debe ser muy extenso. La idea es que no supere las 15 palabras. Este título pues también se caracteriza por tener las variables de la investigación. En lo posible pues también tiene que dar cuenta de cuál va a ser el diseño de que se va a manejar en la investigación. Aunque pues ahorita en la competencia como tal de nuestro curso es lograr entender y redactar de alguna manera pues cada uno de esos elementos de la investigación. Sí es importante que como estudiantes pues tengamos conocimiento de esto, aunque pues eso se exige más en un nivel ya de posgrado y demás, pero pues la idea es que también vayamos familiarizándonos con los conceptos y demás y todo lo que implica desarrollar un proyecto de investigación. Bueno, aquí pues tengo como un ejemplo que algunos de mis estudiantes ya lo conocen y se los he compartido por ahí en retroalimentaciones. Un ejemplo y un buen título es el efecto de las letras transformadoras en la velocidad de lectura. Entonces ahí ya nos están hablando de un efecto que tiene que ver con un diseño de investigación. Entonces más adelante pues vamos a retomar ese elemento. Continuaríamos con nuestros objetivos. Pues el objetivo general es algo importante en nuestra investigación porque pues digamos que este nos va a marcar la pauta y nos va a direccionar sobre todo este proceso. El objetivo general también tiene que ir relacionado con ese diseño, con el enfoque de la investigación. Aunque en algunos autores pues, tienden como a definir que la investigación o estos elementos de la investigación se dan en un paso a paso, en realidad cuando uno está haciendo ese ejercicio práctico de investigar, se da cuenta que no están así, que en realidad hay algunos elementos que hay que hacerlos de manera simultánea. Entonces, si yo estoy haciendo mi objetivo general, ya tengo que estar pensando en cuál va a ser mi diseño de investigación, cómo voy a recolectar la información o los datos. Entonces, en realidad no es un paso a paso que hasta que no termine un paso no puedo pasar el otro, no, eso se hace más o menos de manera simultánea, ¿sí? Entonces también es importante tener en cuenta eso. Entonces el verbo general se debe redactar iniciando con un verbo en infinitivo. En lo posible, pues que no supere las 22 palabras. Como les decía, pues también nos indica pues el tipo de investigación que se va a desarrollar, si es desde un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, un enfoque mixto, ¿sí? Y pues también ese verbo nos conduce al diseño metodológico. Entonces, si yo voy a utilizar un verbo como lo muestra aquí en la presentación de escribir, nos llevaría a una investigación de tipo descriptivo. Más adelante vamos a profundizar o vamos a retomar estos términos de investigación descriptiva, explicativa, exploratorio y correlacional. La idea es que este objetivo se pueda medir, sean evaluables, si no, no tendría ningún sentido nuestra investigación. En cuanto a los objetivos específicos, podríamos decir que ellos nos deben llevar a dar respuesta a ese objetivo general. ¿Sí? Observaban el desarrollo de algunos trabajos de la actividad del primer paso de formular o plantear nuestro problema de investigación, pues uno tiende, y es apenas natural porque no se tiene como el conocimiento, se tiende a hacer los objetivos totalmente aislados y no son coherentes con el objetivo general.
y por lo general pues se tiende como a asumir que es un proyecto aplicado de orientar a las personas, brindarles información, darles una solución y pues en realidad lo que estamos haciendo en este proceso es un proyecto de investigación o conociendo los elementos más que desarrollar el proyecto es conocer los elementos de la investigación. Entonces también pues para que y de alguna manera podamos ir aclarando o generando esa diferencia entre el proyecto de investigación y el proyecto aplicado. Los objetivos específicos eh, pretenden de alguna manera eh, tomar esas variables de la investigación y pues demarcar qué se va a hacer con cada una de esas variables. Los objetivos específicos van deben ir desglosaditos de ese objetivo general, ¿sí? Y pues expresan de alguna manera el alcance que se puede perseguir. No se deben incluir aspectos metodológicos de lo que se va a hacer, es decir, yo no, mi objetivo general, no, mi objetivo específico, perdón, no puede decirse que es aplicar una encuesta, porque eso sería algo metodológico, es algo de lo que el investigador debe hacer. Entonces no son las tareas del investigador los objetivos específicos, sino lo que me va a ayudar a mí como investigador para dar respuesta a ese objetivo general. Entonces, dependiendo de los verbos que utilicemos, como les decía hace un momento, vamos a, a determinar o ya estamos dando cuenta de qué es en realidad el diseño que vamos a utilizar. ¿Sí? En cuanto a nuestra pregunta de investigación, pues un pequeño tipcito para tener en cuenta y es que nuestra pregunta de investigación es el mismo objetivo general pero redactado en forma de pregunta para no desviarnos del tema. Hay que tener en cuenta que nuestra pregunta de investigación pues tiene que estar orientada hacia las respuestas eh, que busca pues el investigador y estas no deben ser utilizadas en términos ambiguos ni abstractos. La idea es que la pregunta pues no se pueda responder de manera inmediata, sino pues que para responderla implique como tal un proceso investigativo de ir y analizar, observar, medir y demás. ¿Sí? Bueno, y como les decía, pues básicamente la pregunta de investigación es el objetivo general, ¿sí? Para hacerlo, digamos que un poquito más fácil. Eh, a veces, o dependiendo del tipo de investigación, se inicia la investigación con la pregunta, con las preguntas, o se puede iniciar con el objetivo, o se puede iniciar redactando el marco teórico, ¿sí? En realidad, el, el proceso de investigación es, se puede decir que es dinámico y no es algo estático ni es lineal, sino más bien sistemático. Bueno, en cuanto al el marco teórico, eh, para realizar el marco teórico pues es necesario eh, hacer una revisión de la literatura, aunque la revisión de la literatura no es exclusivo del marco teórico. Como les decía hace un momento, puedo iniciar mi investigación con una revisión de la literatura, inicio pues ya dependiendo como de la finalidad o la utilidad que se le va a hacer a la información, ¿sí? Entonces no es solo exclusiva del marco teórico, pero el marco teórico se construye a través de la revisión de la literatura, ¿sí? Y esa literatura puede ser de fuentes primarias, fuentes secundarias. Aquí pues estoy igual haciendo como retomando algunos elementos de lo que ya se han trabajado tanto en las otras web conferences como en las actividades que cada uno de ustedes ha venido desarrollando, ¿sí? Eh, por cuestión, o bueno, digamos que como la función o el objetivo de esta asignatura es desarrollar ciertas habilidades y que los estudiantes logren eh,
definir o desarrollar cada uno de estos elementos de la investigación, pues no se exige como tal plantear la propuesta de investigación en el documento estructurado, sino pues es más ver que cada estudiante realmente desarrolló la competencia que es saber cómo se hace un objetivo, cómo se plantea el problema, cómo se hace la justificación. Entonces nos vamos a centrar más en eso. Entonces ese es mi interés de compartirles esta información y que tengan en cuenta muy bien esas diferencias entre lo cuantitativo y lo cualitativo, conocer cuáles son los elementos de cada uno de ellos o cómo se les da una orientación, porque si bien en lo cuantitativo tengo hipótesis y en lo cualitativo también, pero se les dan orientaciones diferentes. Entonces, esa es como la intención de parte mía con ustedes como estudiantes para adquirir y desarrollar esas competencias. Podemos decir que, ay, por favor, devuelven la diapositiva. Gracias. Podemos decir que la cantidad de literatura citada al comienzo del estudio, o sea, que se requiere citar en cuanto a la literatura, y lo vemos en la etapa inicial, en lo cuantitativo, es bastante importante, ¿sí? Mientras que en lo cualitativo no se requiere tanto. Porque la idea es que lo cualitativo surge o como tal es más centrado en las personas, en los participantes. Esa es como la orientación de lo cualitativo, centrarse más en lo que las personas dicen, mientras que en lo cuantitativo, si no, digamos que ahí sí tiene mayor influencia o manipulación el investigador. Utilización o funciones de la literatura al inicio del estudio. Entonces, ¿para qué se utiliza al inicio la literatura? En lo cuantitativo, para prever una dirección racional al estudio, por ejemplo, afinar el planteamiento del problema o las hipótesis. De acuerdo a lo que ya ha establecido la literatura, de esa misma manera le voy a dar la dirección a mi investigación y voy a sustentar de alguna manera ese problema, ¿sí? Y en lo cualitativo se busca justificar y documentar la necesidad de por qué se va a realizar el estudio. Entonces ahí ya vamos viendo algo de diferencia entre los dos enfoques. La utilización de la literatura al final del estudio. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la literatura en lo cuantitativo cuando ya se va a finalizar el estudio? Para confirmar o no las predicciones previas emanadas de la literatura. Entonces, lo que yo logré establecer como hipótesis, también puedo usar la literatura para validar esas hipótesis. Y en lo cualitativo nos va a ayudar de apoyo para modificar los resultados existentes documentados en la literatura. Entonces aquí ya queremos modificar esos resultados que nos ha proporcionado la literatura. Elementos claves en lo cuantitativo para realizar el marco teórico. En lo cuanti, esa revisión de la literatura se debe centrar en el tema de la investigación, en ese tema, en el tema que se desarrolló en el planteamiento del problema. Mientras que en lo cualitativo, lo que se quiere centrar la investigación o el marco teórico, perdón, es en la metodología y el contexto. Entonces va a ir más información relacionada a ese contexto donde es que se quiere, donde se va a desarrollar la investigación y el tipo de metodología que se utiliza para desarrollar ese planteamiento del problema. En cuanto al enfoque metodológico, que es como lo que ya venía mencionándoles también, entonces el enfoque metodológico tenemos tres, pero bueno, digamos que en realidad son dos, que es el cualitativo y el cuantitativo. El tercero es el mixto, y el mixto es la unión de esos dos, ¿sí? Que hace que las investigaciones sean un poquito más extensas, más complejas y requieran un poco más en cuanto a términos económicos, pues son más costosos realizar un tipo de investigación mixta. Por lo general, o sea, en realidad son muy pocas las investigaciones mixtas que podemos conseguir por el tema económico, entonces se opta más por realizar de tipo cualitativo y cuantitativo. Me atrevo a decir que la gran mayoría, si hacen un mixto, son personas
que se encuentran en nivel de doctorado son los que como que tienden a escoger este tipo de enfoque, ¿sí? Entonces, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Eso quiere decir que la información que se va a recolectar no va a tener ningún tipo de análisis, ni se va a cuantificar, ni se va a utilizar ningún nivel como tal de medida o operaciones matemáticas que pueda pues, arrojar un resultado frente a a los datos que se recolectaron y que se están analizando, ¿sí? Mientras que en el enfoque cuantitativo se usa la recolección de datos para probar las hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Entonces el quanti, como su palabra lo dice, es cuantificar. En este enfoque si vamos a utilizar medidas estadísticas para interpretar y analizar los datos recolectados y la idea es probar las hipótesis, ¿sí? Y lo que se hace también es de alguna manera medir, cuantificar esas variables de investigación. Por eso es importante, o bueno, hemos insistido, o yo le he insistido a mis estudiantes en tener claro cuáles son las variables, porque si no sé cuáles son las variables, no sé qué voy a medir, qué es lo que tengo que comprobar o cómo voy a establecer también esas hipótesis para poder dar respuesta. Básicamente eso en cuanto al enfoque metodológico. Y bueno, otro apartado que tenemos, el diseño metodológico. En realidad, pues este tema es algo extenso si nos centramos en ver cada detalle. Digamos que aquí vamos a ver algo molar, más no algo molecular, porque pues el tema es pues bastante extenso para profundizar en algunas cosas, pero sí vamos a tener como los elementos claves para lograr diferenciarlo y comprenderlo, cómo lo vamos a desarrollar en nuestra propuesta de investigación. Entonces, tenemos unos diseños cualitativos y unos diseños cuantitativos. ¿Sí? En cuanto a los diseños cualitativos, está la teoría fundamentada. Esta teoría fundamentada busca de alguna manera proponer o desarrollar una teoría, ¿sí? El diseño etnográfico busca interpretar, bueno, analizar, describir, dar a conocer, mostrar, evidenciar aspectos específicos de las culturas o de un grupo o una comunidad, ¿sí? Igual dentro de la etnografía también podemos encontrar algunos tipos, como las cualidades que debe tener el investigador. Por lo general en este tipo de diseños el investigador debe conocer muy bien la cultura para poder hacer la investigación, ¿sí? Debe involucrarse como tal en la comunidad, o sea, involucrarse en el sentido de conocer muy bien, de que él pueda tener, digamos que como ese contacto o acercamiento. Sí, digamos, bueno, el diseño cualitativo o estos diseños se caracterizan por tener como centro la persona o el que serían como nuestras unidades de análisis, si les dan como una importancia y reconocen su individualidad como seres humanos, mientras que en lo cuantitativo la individualidad pues pasa a un segundo plano, ¿sí? La fenomenología es otro de nuestros diseños metodológicos. Tenemos también la investigación de acción participativa y el estudio de casos. Entonces, como les decía, estos diseños de la pues, metodología cualitativa buscan o pues, le exigen de alguna manera al investigador
involucrar en la comunidad, en ese grupo que va a escribir, en el que va a intervenir o va a hacer su análisis. La investigación acción participativa es una de las que más involucra a la comunidad, eh, involucra más a la comunidad. Hay investigadores que de hecho se van a vivir con la comunidad y están allí y son la misma comunidad quienes empiezan a plantear cuál puede ser el tema de investigación, cuál pueden ser los objetivos. O sea, estas ideas no nacen del investigador, sino nacen más de la comunidad, de la población objeto de estudio o nuestra unidad de análisis, ¿no? El estudio de caso, por lo general, es un caso específico. También, pues, la idea no es medirlo ni cuantificarlo, sino describirlo o relatar cómo cierto fenómeno se puede estar presentando, pero en ningún momento se hace medición. Eso es lo que tenemos que tener muy claro de este enfoque cualitativo y sus diseños, es que lo podemos utilizar cuando como investigadores no pretendemos medir, ¿sí? Si queremos medir nuestras variables, debemos optar por un diseño cuantitativo. ¿Qué diseños tenemos en el cuantitativo? Pues está el exploratorio, que en este exploratorio igual se quiere conocer las variables. Eh, de alguna manera pues son cuando no sean, pues no tienen como mucha investigación o no se ha trabajado tanto en el tema, entonces se recomienda pues tener como un acercamiento primario con estas variables y lo que se hace es más bien como conocer qué pasa con esa variable, conocerla más que entrar a medirla cuando no se ha trabajado mucho en ese tema, ¿sí? Eh, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, si es clara la información que estoy compartiendo con ustedes. Igual si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, tenemos en otro diseño en lo cuantitativo que se llama descriptivo, ¿sí? Que hace referencia a la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en la población. Entonces ahí lo que se quiere ver o el investigador quiere ver es cómo incide o cómo está afectando de alguna manera las variables a esa población o a esa muestra, ¿sí? A la que vamos a investigar. Entonces ahí quiero ver o describirlo más bien, lo que ocurre con esas variables en cuanto a la muestra seleccionada, ¿sí? Eh, También tenemos un diseño correlacional y en este se pretende ver cuál es la relación entre esas variables. ¿Sí? En uno es cuál es como el efecto o cuál es la incidencia, cómo actúa en la muestra. El otro es cuál es la relación entre dos o más variables referente a nuestra muestra. Lo causal quiere decir cuál es la causa de una variable en la otra, cómo esto está generando cierta afectación, podríamos decirlo, alteración de la conducta de nuestra muestra, por ejemplo. Puede ser que la depresión causa eh, aislamiento de las personas, por ejemplo. Entonces, eso sería como, pues, o ver cuál es la relación de la depresión con el aislamiento de las personas. ¿Sí? Eh, Tenemos otro diseño que es el longitudinal, que hace referencia a los momentos en que se van a tomar los datos, ¿sí? Entonces, cuando es de tipo longitudinal es porque los datos se tomaron en un momento específico, ¿sí? Mientras que, no, perdón, los
Eso hace parte del transversal. Cuando tomamos los datos en un momento específico, nos estamos dirigiendo a un diseño transversal. Cuando tomamos los datos en diferentes momentos o periodos de tiempo, estamos hablando de estudios longitudinales. Por ejemplo, por lo general, los estudios longitudinales se han desarrollado en el tema del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se toma una muestra de unos niños y la tomamos, digamos que cuando tienen 2 años o al momento de nacer. Entonces, yo voy y hago una recolección de datos cuando el niño nace. Luego lo hago dentro de 2 años. Luego lo hago dentro de cuando los niños tengan 7 años. Sí, entonces en diferentes momentos hago esa recolección de datos, ¿sí? Entonces en el del desarrollo humano pues es muy común usarlo porque pues es como seres humanos venimos cambiando continuamente a diario, entonces para ver o estudiar esos cambios de la persona, este diseño como tal pues aplica muy bien, mientras que el transversal sí es en un solo momento. Podemos decir que estos diseños cuantitativos se clasifican pues como en dos grupitos más grandes que serían los diseños experimentales y los diseños no experimentales. ¿Sí? En los diseños no experimentales estaría el longitudinal y el transversal. Y dentro de los diseños experimentales encontramos todo lo que tiene que ver con realizar un experimento. ¿Sí? En esos diseños experimentales, dependiendo del tipo de grupo y dependiendo de lo que el investigador quiera observar o experimentar, también tenemos unos diseños. Considero que en este momento pues no profundizamos frente a esos diseños de investigación experimental porque pues nuestra competencia es un poco más hacia lo cualitativo, veo yo que es pues como el ejercicio que se está desarrollando con los estudiantes tiende a ser como un poco más cualitativo. Entonces, pues la idea es que podamos tenerlos un poco más claros estos para poder desarrollar o continuar con el desarrollo de nuestras actividades. ¿Sí? Pero si bien es importante que también conozcan cuáles son y demás. Sí, igual estos diseños de investigación experimental son un poquito más complejos, requieren más análisis y pues son estudios que se van a llevar, que se van a poder hacer, o sea, como tal que se llevan al experimento, como lo dice su palabra, mientras que estos, eh, digamos que estos son un poco más, pues no requieren como de tanta rigurosidad y de ir y medir y observar, sino que de alguna manera pues también se pueden trabajar desde la revisión teórica, desde otras investigaciones, ¿sí? Entonces, en esa medida pues considero que estos que menciono son importantes pues tenerlos en cuenta y pues a medida que también pues uno va profundizando en los estudios o avanza, pues hay otras asignaturas en las que podemos ir profundizando frente a estos diseños de investigación. Bueno, no sé si se me escapó algo por aquí, pero pues también es importante tener en cuenta nuestra muestra, la población, ¿sí? Porque pues también tenemos unos métodos, por decirlo de alguna manera, para seleccionar nuestra muestra de investigación. Tenemos en cuanto a lo cualitativo, hay, ay no, perdón, me estoy adelantando. ¿Podrías pasarme la diapositiva de muestras? Que es como más.
Era, continúa con el orden de la presentación y si nos queda faltando muestra lo retomamos ahora a ver qué fue lo que pasó. Ah, ok, listo, gracias, profe. Sí, es que aquí yo tengo otro desorden, pero bueno, gracias. Bueno, entonces las técnicas de recolección de la información, pues tienen que ver, tenemos pues también unas que se utilizan en lo cualitativo y otras que se utilizan en lo cuantitativo. No se utilizan las mismas, ¿por qué? Porque algunas nos permiten más esa cuantificación, mientras que otras es difícil la información que vamos a tomar que la podamos medir, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería como una de las razones por las cuales se deben utilizar métodos o técnicas para recolectar esa información que necesitamos. Mm, si ven de alguna manera, pues todo está relacionado una cosa con la otra. Entonces yo no puedo decir que eso, que mi investigación va a ser de enfoque cualitativo y voy a utilizar un diseño experimental y voy a hacer biografías, ¿sí? Eh, si yo voy a hacer como ese desorden de alguna manera, sí, pues tengo que tener claro que eso sí realmente me esté apuntando a respuesta a, al objetivo de investigación. Entonces, no es que yo redacté el objetivo iniciando y eso ya quedó olvidado en el pasado, no. Eh, la investigación o esos elementos de la investigación siempre deben estar relacionados y los tengo que conectar unos con otros. ¿Eso cómo se hace? Pues en la redacción del documento es donde nosotros vamos a ver si en realidad está cumpliendo con esos criterios está como esa lógica entre todos los elementos. Entonces, de técnica de recolección tenemos en lo cualitativo la observación, las entrevistas, los grupos focales, documentos, registros, biografías, historias de vida. ¿Sí? Eh, si ven, de alguna manera, pues son como libres, o sea, no tienen como una restricción. La observación no tiene ningún parámetro, simplemente es qué quiero evaluar de la comunidad, de mi grupo de estudios y de esa muestra, tener claro solamente qué quiero ver y ahí se realiza la observación, pero no hay como tal un parámetro que limite esa observación, es más bien amplio. Eso es una característica de lo cualitativo, que es poder tomar realmente o dar cuenta de lo que, eh, del fenómeno, cómo se manifiesta en, en nuestra muestra y no está sesgado o no debe estar sesgado ni limitado por el observador. En este caso, pues nosotros que estamos haciendo investigación. Las entrevistas, pues la idea es que también deben ser abiertas, no deben ser estructuradas y rígidas, sino que permitan la recolección suficiente por parte de lo que nos puede brindar las personas con las que estamos trabajando o las que vamos a investigar. Hay algunas recomendaciones también para realizar las entrevistas, pues se sugiere que sean preguntas abiertas, ya que si utilizamos una pregunta cerrada, pues vamos a limitar las ideas y las percepciones que tienen las personas. Los grupos focales eh, también son un elemento pues para recolectar información muy valioso porque nos permite trabajar en grupo, pues de pronto si la investigación es algo amplia y requiere una muestra grande, nos podemos ayudar de los grupos focales. Y pues también dependiendo del objetivo de la investigación, ¿no? Porque pues si es algo específico lo que quiero recolectar, el grupo focal nos puede desviar un poco la información, ya que en esta se va a trabajar de manera libre y amplia y, y se recolecta mucha información. Entonces, dependiendo de mi objetivo como investigador, puedo seleccionar también ese tipo de técnica para recolectar la información. Hay algunos documentos o registros que como investigador yo puedo diseñar para recolectar la información. Las biografías también es otro instrumento que nos proporciona a nosotros
muchísima información. Ejemplo, si quiero eh, estudiar o hacer una investigación referente al, no sé, vínculos o cómo una persona ha desarrollado su liderazgo, un escrito biográfico me puede proporcionar ese tipo de información. Entonces, como les decía, pues la elección de cada uno de los diseños depende de nuestro objetivo como investigadores. Otro que tenemos en lo cualitativo es las historias de vida. Si queremos evaluar algún componente de la familia, algún caso específico, eh, nos sirve mucho lo de las historias de vida. Digamos que en el campo de la psicología, eh, la gran mayoría usamos en nuestro quehacer profesional todas estas técnicas. En otras profesiones, pues no sé en realidad pues cuál usarían, pero supongo que la observación y las entrevistas, es más, hasta los grupos focales permitirían recolectar muy bien la información. En cuanto a lo cuantitativo, tenemos entrevistas estructuradas. Entrevistas estructuradas quiere decir que hay un formato ya rígido, establecido, y pues que ya se va a centrar específicamente en lo que se quiere recolectar o se quiere medir, a diferencia de las entrevistas de lo cualitativo, que son un poco más abiertas y libres para que la persona pueda reportar en sus ideas, pensamientos y demás. ¿Sí? El cuestionario autodiligenciado pues hace referencia a un cuestionario también ya estructurado previamente, que la persona lo puede diligenciar en solito sin una persona que le esté, pues que le complete o diligencia el formato. Eso lo puede hacer la persona investigada. Tenemos la observación sistemática regulada o controlada. Entonces, a diferencia de la cualitativa, esta observación debe tener un parámetro a observar, ¿sí? Ya lo tengo que delimitar, saber exactamente qué quiero observar. Por ejemplo, eh, pues digamos que en el área de psicología, que es como muy reconocido el surgimiento del enfoque conductual en los experimentos que se hacen con animalitos y demás, hay una observación ahí controlada de alguna manera, porque pues se crea un ambiente eh, simulando algo natural, pero pues es un ambiente eh, creado, y ahí de alguna manera pues queremos controlar lo que queremos observar, ¿sí? Mientras que en la observación de lo cualitativo no se llevan a las personas o a las muestras a un ambiente diferente al natural, por el contrario, lo ideal es hacer la observación en el ambiente natural de las personas o de nuestra muestra, ¿sí? En la escala de actitud o opinión, pues también son como una tipo entrevista, pero pues estas escalas sí ya son instrumentos que están de alguna manera estandarizados y pues que ya pasaron por un proceso de creación, ¿no? Que tiene una confiabilidad, una validez, ¿sí? Este tipo de escalas pues también nos permite a nosotros recolectar una información y poderla medir de manera precisa. También tenemos otra técnica que serían las estadísticas y fuentes secundarias de datos. Entonces esa revisión que yo puedo hacer consultando estadísticas referente a nuestra medición, o lo que vamos, pues, referente a nuestras variables, que son las que queremos medir, ¿sí? Y estos estadísticos y estos datos nos deben a nosotros proporcionar elementos para comprobar las hipótesis o para ampliar nuestro marco teórico o para llegar a algunas conclusiones. Eso también pues depende
de, de la utilidad que le quiera dar el investigador, ¿sí? Pero pues básicamente esas son como nuestras técnicas para recolectar la información. Bueno, es importante decir que hay hay varios instrumentos ya eh, estandarizados o que nosotros como investigadores los podemos usar, pero ¿qué pasa entonces cuando no tenemos un instrumento que nos permita medir nuestras variables? ¿Sí? Lo podemos crear, lo podemos diseñar, también hay algunas condiciones y estrategias y elementos para poder diseñar un instrumento que nos permita a nosotros medir nuestras variables. Se recomienda para esto hacer una revisión, una evaluación de nuestro instrumento diseñado por parte de personas expertas en el tema. Eso nos ayudaría a crear un instrumento que nos permita a nosotros medir nuestras variables. En dado caso, pues que no contemos con un instrumento para hacerlo. ¿Sí? Bueno, básicamente eso tenemos de nuestras técnicas. Y en cuanto a las técnicas de análisis de los datos, eh, pues también desde lo cualitativo son unos y en lo cuantitativo son otros. Por eso es importante que tengamos una coherencia durante el desarrollo de nuestra investigación. Eh, pues es difícil combinar lo que nos proporciona lo cualitativo, lo que nos proporciona lo cuantitativo. Pues yo creo que eso también depende como de la experticia del investigador poderlos integrar. Si yo tengo una investigación de tipo cuantitativo, poder integrar con otros elementos de lo cualitativo, pues eso va como la experticia del investigador porque tiene que tener muy claro cómo lo va a redactar. La clave de esto es cómo lo redacto yo en el documento porque yo puedo ir y hacer bien el procedimiento, por ejemplo, si voy a hacer una investigación y utilizo un diseño experimental y yo quiero comprobar la efectividad de cierto medicamento en la población con depresión y voy y aplico, y también tengo mi grupo control y demás, pero si yo no lo redacto acorde a lo que yo hice, puede parecer una investigación con otro diseño, ¿sí? O sea, la clave también está como en las palabras que utilizamos. Entonces hay que tener un poco de conocimiento frente a eso, pues igual a medida que pues vamos profundizando en los temas y se va desarrollando su proceso como investigadores, pues se van adquiriendo también esas estrategias que uno adquiere con ese proceso ya práctico de desarrollar investigación. Eh, tenemos como técnica en lo cualitativo transcribir la información. Entonces, en este lo que se quiere es de toda esa información que yo recolecté, por ejemplo, si fui y observé a nuestra muestra, entonces todo ese registro que yo hago de esa observación lo puedo transcribir buscando pues como palabras claves, pues que fue como lo común que vi, que se tiende a repetir, o por el contrario, que no menciona, o que sí se menciona, que se ve que hacen, que no hacen. Como ese tipo de cosas es lo que se hace en la transcripción de la información. La bitácora de análisis también nos hace referencia al diario de campo. Entonces, en el diario de campo, pues también debe ir todo lo que el investigador observa, las interacciones con las personas, como les decía en nuestro apartado del enfoque cualitativo, desde el investigador se tiene que involucrar mucho con la comunidad o con ese grupo o con esas personas que él va a investigar, ¿sí? Entonces, a eso apuntan esas técnicas de análisis también, de todo lo que el investigador puede identificar en cuanto a la interacción, a lo que observa, la relación entre las personas y demás, ¿sí? Esa información, también aparte del diario de campo y el registro que puede hacer, también se le pueden asignar unos códigos a esa información
y de esta manera la empezamos a categorizar, ¿sí? Esas categorías yo las puedo codificar, ¿sí? Y esa codificación de alguna manera implica hacer una interpretación sobre esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las historias de vida. Si yo realizo, digamos, unas 50, retomo 50 historias de vida, que son unos relatos de 50 personas, y así la información la voy a codificar. Le voy a asignar unos códigos dependiendo de las categorías o de lo que yo quiero analizar, ¿sí? El otro es elegir las unidades también, es decir, pues como investigador establecer cuáles van a ser esas unidades o, de lo que quiero analizar o de esa información recolectada, ¿sí? En lo cuantitativo, recuerden que en esto se debe usar alguna operación matemática o estadística para poder analizar los datos, ¿sí? En cuanto a esto, lo primero que se debe hacer es seleccionar un programa de análisis estadístico y hay algunos que son pues, estadísticos para las ciencias sociales, que es como los que más usamos eh, en cuanto a la investigación y que se realiza, pues está en el área de las ciencias sociales. Y estas técnicas de análisis de datos, el programa como tal, pues también utiliza algunas operaciones como el chi cuadrado, la varianza, ¿sí? Entonces es como se me fue la palabra, estas operaciones relacionadas al área de la estadística que permiten eh, dar pues como un resultado de todos esos datos que serán recolectados en nuestro proceso de investigación. ¿Para qué se hace eso? Para llegar a unos resultados y esos resultados se interpretan, que es lo que nos va a llevar a dar respuesta a nuestros objetivos y pues también con estas operaciones se pueden comprobar las hipótesis, validarlas, si realmente lo que nos estábamos planteando es o no es. ¿Sí? También nos permite eh, pues, proporcionar elementos para otras investigaciones a raíz de lo que nosotros hayamos encontrado, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, nos permite eso, generar otras investigaciones. De hecho, una investigación nos sirve para un proyecto aplicado, que pues, es como no sé si es como la intención de los estudiantes o es que en realidad hay confusión entre lo que es un proyecto de investigación y lo que es un proyecto aplicado. Pero si queremos desarrollar un proyecto aplicado, podemos partir de una investigación y a partir de esto podemos desarrollar ese proyecto aplicado y nos daría a nosotros, en la investigación nos da el soporte, la justificación de por qué es importante desarrollar ese proyecto aplicativo. Esa sería una recomendación, una sugerencia que igual le daría a los estudiantes o a las personas que quieran desarrollar un proyecto aplicado. Es un fundamento para nuestra justificación de ese proyecto, hacer una investigación y de ahí surge la necesidad de realizar ese proyecto aplicado. Bueno, en cuanto a las normas APA, ¿qué nos sugieren o qué requerimos nosotros para presentar nuestra propuesta? Aspectos de forma, pues la idea es que la letra sea Times New Roman 12, el interlineado debe ser de doble, pues máquina de escribir también no lo menciona norma SAPO, pero pues no creo que alguno de ustedes lo vaya a usar. Entonces dejémoslo en que es un interlineado doble. Las márgenes deben ser de 1 pulgada, eso quiere decir de 2.54 centímetros en cada uno de los márgenes. No nos propone margen diferente, no. En sus 4 lados se debe tener un margen de 2.54 centímetros.
La sangría debe ser de 1.25 centímetros. ¿Y cuando usamos la sangría? Cuando vamos a iniciar un párrafo. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a cambiar de párrafo, no hay que hacerle doble espacio adicional, no, sino simplemente eso va continuo y lo que nos va a diferenciar un párrafo de otro párrafo es la sangría. ¿Sí? Y esa sangría solo se le aplica a la primera línea donde se inicia el párrafo. Los párrafos se inician, la primera palabra debe llevar la inicial con mayúscula. Antes, bueno, en otra versión, en otra edición de las normas APA, sí pedían que los párrafos estuvieran justificados. Ahora no, ahora sí se deben presentar sin justificar. He encontrado muchos trabajos con, pues, que lo presentan todo el texto, todo el documento centrado, pues esto no se debe hacer según lo que nos indica normas APA. Los párrafos tienen que estar sin justificar y pues todos deben ir hacia la parte, o la orientación como tal es hacia la parte izquierda, no hacia la parte derecha ni centrado, sino hacia la izquierda. Esto pues para querer ahorrar espacio. La idea de las normas APA es facilitar la lectura. O sea, estas normas APA están diseñadas pensando en el lector, es para hacer fácil la comprensión de los textos, ¿sí? Bueno, en cuanto a las citas, hay diferentes citas, hay que tener en cuenta el documento donde lo tomamos, donde se consulta esa fuente bibliográfica y de esta manera pues se aplican las normas. Hay citas que son citas directas de la fuente y estas citas directas es cuando nosotros copiamos algún fragmento de manera textual. ¿Sí? Si yo lo voy a copiar, copiar un fragmento de manera textual y si es menos de 40 palabras, este debe ir en comillas, debo indicar el número de la página y debe iniciar con el apellido y el año del autor. Esto si lo que quiero hacer referencia o quiero resaltar es el autor, ahí sí va al inicio. Pero si yo quiero resaltar es la idea del autor, el autor debe ir al finalizar la idea, ¿sí? Con su debe ir el apellido, el año y la página. Esto para citas directas. Entonces, como les decía acá, cuando es basada en el autor, iniciamos con su nombre y su año del autor. ¿Listo? Y ya si no queremos hacer énfasis en el autor, entonces este debe ir citado al final. Hay citas textual, hay citas de parafraseo, que no es necesario poner la página, sino simplemente ponemos el primer apellido del autor y el año de publicación de la obra, ¿sí? Ahí lo usamos para las citas cuando nosotros hacemos parafraseo. Parafraseo es que leo la idea, lo interpreto y lo redacto con mis palabras, ¿sí? Entonces esa es la cita de parafraseo. Pero aunque consideremos que son nuestras palabras, en realidad la idea no es de nosotros, sino la idea es de un autor, entonces por eso lo debemos también citar, porque si no estaríamos igual haciendo plagio, porque se trata de robar la idea del otro. Entonces, como eso no lo queremos hacer, entonces vamos a usar las citas, ¿verdad? También hay una cita de una cita. ¿Estas cuáles son? Por ejemplo, yo le estoy leyendo un documento y ahí mencionan a un autor, lo pueden mencionar resaltándolo, diciendo según Freddy 2000 tal, dijo que los estudiantes desarrollan habilidades cuando desarrollan actividades grupales, ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo lo voy a citar en mi trabajo, a ese autor, a Freddy, ya alguien está hablando de él, por eso se llama cita de cita, o sea, él ya lo citaron en otra obra, en otro documento. Entonces, como yo lo voy a citar también, entonces debo decir que cómo se citó en donde yo consulté o donde yo lo leí, que estaban hablando de él.
¿Listo? Eso es una cita de cita. Bueno, por cada cita debemos hacer pues cada cita debe estar también dentro de las referencias. Las referencias vamos a tener más detalles de ese documento, de esa fuente bibliográfica consultada y que de alguna manera se cita en, en nuestro documento. He visto también algunos casos donde todas las fuentes bibliográficas consultadas las incluimos en nuestras referencias y pues en realidad esto no se debe hacer. Simplemente en las referencias van las que se citaron en el documento, ¿sí? Si quiero incluir fuentes bibliográficas consultadas, debe ir otro apartado que se llama bibliografía. Cuando no, y que esos no fueron citados como tal en nuestro documento, entonces ahí sí hago otro apartado en bibliografía y sería como documentos de apoyo o algo así, pero que no hacen parte como tal de esas citas o no se incluyó texto o ideas dentro dentro de nuestra propuesta investigativa. ¿Sí? Estas referencias se deben presentar eh, por orden alfabético y también dependiendo del tipo de documento es que lo puedo referenciar, porque hay algunos que sí son de revistas indexadas, debo ingresar el código de la revista, debo ingresar si es qué volumen, sí, entonces eso tiene pues, esto depende del tipo de documento y pues hay varios tipos de documentos, entonces también es importante revisar las normas APA en el momento de que ustedes, cuando lo necesiten, ¿sí? Entonces, si yo consulté una revista, un artículo publicado en internet, pues me remito a las normas APA y busco cómo citar un artículo en internet que no tiene autor, porque pues las normas APA nos dan todas esas opciones, ¿sí? Entonces se le debe aplicar también una sangría francesa, y esta sangría francesa, a diferencia de la sangría que aplicamos a, a los párrafos, esa sangría nos va a desplazar nuestra primera fila hacia la parte derecha. En este caso lo vamos a hacer es en la segunda de la segunda fila hacia abajo de nuestra referencia es lo que debe ir esa sangría y a esta sí se le llama sangría francesa. ¿Listo? Entonces esto nos daría también un orden, una estructura y pues que quede organizado de manera alfabética. Entonces pues recuerden que las normas APA digamos que de alguna manera nos dan como elementos para que nuestro documento sea más estético, más presentable y que pues facilite la comprensión del tema. ¿Sí? Otro elemento importante para nuestro marco teórico que no mencioné en cuanto a la presentación y es en lo posible no usar tantos subtítulos. ¿Sí? La idea es que este texto sea de manera continua, que esté hilado, no sean ideas sueltas, no es tipo glosario donde pongo la definición de conceptos no, sino es un texto que de alguna manera pues, nos va a dar cuenta del desarrollo de una teoría o de los postulados o de lo que nos mencionan otros autores, ¿sí? Pues dependiendo del enfoque y de la intención de ese marco teórico, pues así lo vamos a desarrollar, pero la idea es que sea un texto continuo. Y aplicarle esta parte de las citas es importantísimo en nuestro marco teórico y la presentación de pues con su sangría para diferenciar los párrafos y no es necesario darle doble espacio que quede interlineado doble entre un párrafo y otro. Hay algo también pues importante de mencionar que es en cuanto al tema de las muestras, es que pensé que había incluido esa diapositiva y empecé a hablar y no la había incluido. Pero pues en cuanto a la elección, tenemos toda la población.
¿sí? Pero pues no vamos a investigar a todo Colombia o a todo el mundo, porque pues eso representaría muchísimo costo. Pero dentro de todas esas técnicas y análisis y lo que nos proporcionan los diseños de investigación, de alguna manera algunos nos dan la posibilidad de generalizar, ¿sí? De tomar una muestra y analizarla y decir que eso aplica para el resto de la población. Hay con otros enfoques y diseños que no nos permite hacer eso, pero pues es importante conocer que de lo cualitativo eh, hay unas formas de hacer esa elección de la muestra, ¿sí? Entonces tenemos en lo cualitativo una muestra de expertos. Esa muestra de expertos consiste en la elección de personas que tienen conocimiento especializado, específico en ciertos temas o en el tema pues, que el investigador tiene. ¿Sí? Entonces, no necesito ir a analizar la población o tener contacto con ellos, sino um, puedo a través del experto conocer cierto fenómeno. ¿Sí? Porque pues él es el que posee, él posee de alguna manera pues el conocimiento. Entonces de esta manera podemos tomarlos a ellos como muestra para analizar algún fenómeno. Tenemos otra que es de caso típico, y ese caso típico es cuando uno tiene, pues conoce, pues, digamos que en él, pues yo menciono muchos ejemplos referente a la psicología porque pues es como mi campo de acción, pero pues a uno a veces le llegan un paciente que uno dice, este paciente es diferente a todos los demás, tiene unas particularidades, como que en él se manifiesta mucho más los síntomas o son más claros, pero que a la vez lo hace complejo porque no es solo que esté de pronto acompañado de un trastorno, sino que tiene varios, entonces digamos que eso lo hace a él eh, rico y profundo en cuanto al conocimiento que tiene el caso, ¿sí? A eso le llamamos caso tipo, que tiene mucha información que nos puede ayudar a nosotros para comprender algo, algún fenómeno, alguna situación o demás que queramos explicar como investigadores. Hay otro que es la muestra por cuotas y esto se hace sobre todo en la parte de marketing. ¿No? Pues, yo he visto, y me imagino que varias personas lo han visto, cuando uno va a los centros comerciales y lo abordan personas y le preguntan sobre X producto, que quieren conocer la opinión de las personas y demás. Entonces a eso le llaman una muestra por cuotas. ¿Sí? Y es porque pues el encuestador se debe dirigir a un lugar específico determinado donde puede eh, conocer la opinión de algunas personas. Y tenemos la muestra de orientación hacia la investigación cualitativa. Este tipo de muestra busca investigar o mostrar diversas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado. Entonces también hay casos o bueno, hay situaciones en las que no solo hay un factor influyente, sino que hay diversos y eso hace que sea complejo. Y pues para el investigador requiere quiere entender esa complejidad, entonces lo que se hace es tomar una muestra que cumpla como con esos criterios de complejidad, de que tienen varios problemas o fenómenos que de alguna manera actúan y pues que no se conoce de pronto como esa relación entre ellos o cómo están, cómo es la dinámica en la comunidad o cierto grupo social, ¿sí? Entonces, cuando hay como varios elementos es que se busca pues como coger esas personas, esas muestras que cumplen con ese criterio, ¿sí? A eso. Y, para la selección de la muestra, en lo cuantitativo, tenemos dos grupos que se llaman lo probabilístico y lo no probabilístico. Entonces, cuando hablamos de ese muestreo probabilístico, estamos hablando de la elección al azar. O sea, todos tienen la posibilidad de estar dentro de la investigación.
¿sí? Entonces, o sea, sí, todos tienen la misma probabilidad, la misma opción para poder estar dentro de la investigación. Pero en el no probabilístico se determinan ciertos criterios de selección, ¿sí? Entonces ahí ya no hay probabilidad de que toda la población pueda ser parte de la muestra, ¿sí? Porque esos criterios de alguna manera son, uno como investigador establece criterios de exclusión o de inclusión, ¿sí? Entonces, pues también eso va a depender del tipo de lo que como investigadores queremos encontrar o lo que queremos medir, observar, ¿sí? Dependiendo de nuestro objetivo general, es que vamos a poder determinar cuál es el más apropiado, si uno probabilístico o no probabilístico, o si voy a tomar algo cualitativo o cuantitativo. Sí, entonces, si se dan cuenta, eh, pues como tal, cada elemento depende del otro, pero yo puedo iniciar por uno, pero ya tengo que ir pensando. O sea, si yo voy a empezar por el objetivo general, ya tengo que ir pensando qué tipo de diseño es, cuál es el enfoque, cuál podrá ser nuestra muestra, entonces ya puedo ir determinando cuáles son nuestros criterios de inclusión o exclusión, o si por el tema se nos facilita más bien algo al azar. Lo que pasa es que si vamos a elegir al azar, pues vamos a encontrar muchas personas de nuestra muestra que no nos pueden de pronto cumplir para desarrollar nuestro objetivo de investigación. Entonces, de alguna manera, ese método probabilístico nos sale costoso. Como investigadores nos sale costoso. Entonces, a veces se tiende más a usar el no probabilístico porque pues yo ya determino qué es lo que necesito y así elijo nuestra muestra, ¿sí? Entonces, pues todo depende de lo que queremos hacer nosotros como investigadores. Pues en realidad esto es bastante flexible, solo depende de los criterios del investigador y las habilidades que debemos tener para poder expresar en nuestro documento, en nuestra propuesta, que eso es lo que queremos ver en esa propuesta que van a desarrollar ustedes como estudiantes, es tener claro pues, cada uno de los elementos, eso sí, hay que saber qué es cada uno, pero cómo mantengo ese hilo conductor en el desarrollo de cada uno de ellos. Y si alguno de mis compañeros desea aportar algo, desean preguntar, pues creo que es como el momento oportuno para hacerlo. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Fanny. Invito entonces, si hay alguna pregunta o algo que queramos agregar por parte de Rosmary, bienvenidos. Gracias. Bueno, a mí me gustaría como darle las gracias a Fanny porque hizo un excelente trabajo. O sea, hablar de todo el proyecto de investigación es bastante y además lo habla de forma muy concisa y fácil de digerir para los estudiantes. Me gustó mucho tu exposición, Fanny. Con respecto, me gustaría como fortalecer algunos tips, digamos así, que mencionaste en el transcurso de la exposición, y es que pues, un proyecto de investigación busca hallar un vacío de conocimiento, que es lo que diferencia, digamos, a un proyecto de intervención, que busca como tal solucionar un problema o intervenir en él, ¿sí? Que es uno de los inconvenientes que los estudiantes han tenido en el desarrollo de sus entregas. Entonces, muchos de ellos han confundido lo que es un proyecto de investigación con un proyecto de intervención y muchos de ellos están con proyectos de emprendimiento. Entonces, a veces aparecen personas que quieren crear empresa a partir de procesos de reciclaje, ¿sí? Entonces, pues, eso difiere un poco de lo que se busca realmente en la habilidad de investigación. Lo otro importante es tener coherencia metodológica entre la pregunta de investigación, el objetivo general y el título del proyecto. Es importante que ustedes, como estudiantes, revisen y vean detenidamente si sus proyectos tienen esa coherencia, o sea, si estamos hablando de lo mismo. Porque muchas veces te encuentras a ver que el título dice una cosa, el objetivo general dice otra cosa y la pregunta otra cosa, ¿sí? Entonces, la idea es que tenga mucha similitud el objetivo, el título
y la pregunta de investigación. Igualmente, los objetivos específicos de la investigación responden al paso a paso de cómo llegar al objetivo general. Y a veces colocan objetivos específicos en torno a su proceso de aprendizaje, como yo quiero aprender sobre cómo diseñar un proyecto de investigación. O sea, los objetivos específicos de la investigación responden al proyecto como tal. O sea, estos objetivos específicos son secuenciales, van a empezar con un verbo. Y los objetivos identifican las variables que se van a medir, si hablamos desde un enfoque cuantitativo, ¿sí? O los constructos teóricos o las categorías si hablamos desde un enfoque cualitativo de la investigación, ¿sí? Los objetivos específicos son tan importantes para el proceso metodológico porque ellos son los que nos dicen cómo vamos a empezar a investigar, qué es lo que vamos a hacer. Yo les recomiendo que para el paso de la metodología de investigación lean sus objetivos específicos, ¿sí? Y de manera de cuento entre ustedes, o sea, como cuando han hecho encuentros y voy a hacer tal cosa, o fulanito dice tal cosa, entonces piensen a manera de cuento cómo abordarían esos objetivos específicos. Y escriben como estudian, como ponen este encuentro. Entonces, primero voy a observar cuánto se contamina, y bueno, sí, entonces como redactado, y ya una vez de redactado se revisa y empiezan a mirar como han hecho lectura previa de los diseños de investigación, pueden decir, este diseño se parece a esto que quiero yo hacer con mi cuento. ¿Sí? Entonces, digamos que es una forma didáctica para poder hacer el diseño de investigación. El marco teórico, que ahora es un proceso que se está retroalimentando, es muy pertinente, y lo que decía Fanny es que responde también a las variables de los conceptos teóricos que se están abordando, o sea, el tema del proyecto de investigación. Y este marco teórico es importante porque eso nos da luz desde qué paradigma investigativo nos damos a nosotros como investigadores a analizar los datos, ¿sí? Incluyendo paradigma positivista, postpositivista, hermenéutico, interpretativo, crítico social. Ya se definimos qué enfoques vamos a utilizar, un enfoque cuantitativo, o un enfoque cualitativo, o un enfoque mixto, ¿sí? Lo otro es que ayer mencionaba que dependiendo de sus objetivos, ellos plantean la metodología de investigación. Entonces, por lo menos ustedes buscan comprender, analizar experiencias, interpretar significados, describir vivencias, aclarar opiniones, percepciones, un diseño que se acerca mucho a lo que busca el diseño cualitativo. Pero si ustedes buscan ir variables y relacionar unas variables entre otras, utilizando estadísticos descriptivos, ¿sí? Lo que más les sirve es la metodología cuantitativa, que quiere incluir ambos, digamos, análisis de experiencias y medición de variables, incluye, sería un estudio mixto, ¿sí? Entonces, la metodología cuantitativa, como ya lo abordó Fanny, cuenta con múltiples diseños, desde descriptivos de corte transversal, que es como tomar una fotografía. Entonces, es una descripción en un tiempo definido. Entonces, digamos, bueno, mi estudio es un estudio cuantitativo descriptivo del corte transversal. Entonces, si ustedes se tomaron una foto ahorita y empezaron, entonces, tengo cabello negro, de pelo largo, los ojos de color café, mi piel, sí, entonces, esa descripción en este tiempo sería un estudio descriptivo, es una foto que ustedes toman. Pero si ustedes quieren hacer un estudio descriptivo de corte longitudinal, digamos, estas mediciones, estas evaluaciones se dan a lo largo del tiempo. Es lo que les gusta a Fanny, que se usa mucho en el estudio de psicología del desarrollo, ¿sí? Por lo menos, ustedes si son los estudiantes de sexto, séptimo semestre, ustedes no son los mismos estudiantes de sexto semestre ahora a como entraron en el primer semestre, ¿sí? Si yo digo que voy a hacer un estudio descriptivo de corte longitudinal, los podría haber estudiados ustedes como una investigación sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la UNAD en toda su carrera profesional frente a las habilidades investigativas. Entonces, había una medición en el primer semestre, otra medición en el segundo, otra en el tercero, en el cuarto, en el quinto, y así secuencialmente,
y haría el estudio corte longitudinal por un tiempo determinado. Generalmente estos estudios son muy costosos porque duran años haciendo la investigación, ¿sí? Igualmente tenemos estudios correlacionales inferenciales cuando hacemos una relación de una posible asociación de causa-efecto entre variables. Entonces muchos de ustedes tienen el tema de contaminación ambiental y calidad de vida. Entonces uno puede decir, vamos a caracterizar las problemáticas del ruido o la calidad del aire y eso cómo influye en la calidad de vida de las personas. O sea, cuando uno hace un estudio donde describe primero la calidad del aire y luego en la calidad de las personas y relaciones, tenemos un tipo correlacional. Existen también estudios experimentales, ¿sí?, que haya causalidad y los estudios de caso. Y en la metodología cualitativa, como cuando ya lo hemos mencionado, pues están varios diseños, pero deben tener en cuenta que estos diseños tienen particularidades en sus diseños. Entonces, por ejemplo, en el estudio cualitativo está el etnográfico, es como, no sé si ustedes han visto películas donde van investigadores a observar indígenas o a observar otras culturas, ¿sí?, que son de tipo antropológico, esos son estudios de tipo etnográfico. O los diseños biográficos cuando hablamos de relatos de vida, historias de vida, entonces, como las biografías, ¿sí? Esos serían los tipos de diseño narrativo, que tienen una experiencia muy particular, entonces que podemos saber a qué nuestra experiencia. O una historia de vida relata, digamos, una persona muy importante, entonces, digamos, vamos a hacer la historia de vida del expresidente Santos porque fue el premio Nobel. Entonces, es tan importante esa historia de vida que es una sola personalidad, es un estudio tipo cualitativo. Por medio de los estudios fenomenológicos buscan de experiencias muy significativas de la vida y que tienen particularidades y vivencias que no tienen otras personas. Entonces, por medio de estudios con personas con situación de discapacidad, o una persona que vive cáncer, o algo que la experiencia no sea muy del común de otras personas. La investigación acción participativa también es otro diseño de investigación que se usa cuando nosotros buscamos empoderar a la población en la que estamos investigando. Entonces muchas veces digamos que el interés de ustedes también es como poder solucionar un problema, ¿sí? Entonces, en este diseño me lo puede permitir en el sentido en que uno descubre el problema a partir de quienes vivencian la problemática, ¿sí?, y ellos mismos nos dan las soluciones a esa problemática. Eso nos permite la investigación acción participativa. Entonces, pues dependiendo del tipo de diseño de lo que ustedes les guste, lo que ustedes planteen, pues así mismo uno elabora su metodología de la investigación. Entonces, de acuerdo, tengan en cuenta, tener muy presente la pregunta de investigación, sus objetivos generales, sus objetivos específicos para plantearse ese diseño. Algo importante que quiero resaltar es que tanto la metodología cuantitativa como la metodología cualitativa son igualmente válidas científicamente, ¿sí? Una no es mejor que la otra, ni una es más científica que la otra, o sea, ambas son igualmente científicas, son totalmente válidas y tienen los mismos criterios de cientificidad, o sea, tienen criterios de cientificidad aunque se difieren de una a la otra. Entonces les recomiendo que en su literatura revisen las diferencias entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Esas son como mis apreciaciones para compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias Fanny, muchas gracias Rosmary, muchas gracias a Caterine y a todos los que en su momento escucharán esta presentación. Hemos finalizado por el día de hoy la webconferencia y cuenta con nosotros para seguirle apoyando. Que la pasen muy bien.